Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Simón, un pescador de manos callosas y corazón inquieto, fue llamado por Jesús a dejar sus redes y lanzarse a una misión que cambiaría el mundo. Entre los hombres corrientes, fue elegido para algo extraordinario, aunque, en ese momento, tal vez no entendiera la enormidad de su vocación. Prepárate para sumergirte en el increíble viaje de Simón, una historia llena de desafíos, dudas y momentos que muestran el poder transformador del llamado de Dios. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Simón nació en Betsaida, un pueblo sencillo y ruidoso a orillas del mar de Galilea, donde el olor a pescado fresco y el sonido del agua se mezclaban con el bullicio de las conversaciones en el mercado. Hijo de Jonás, creció aprendiendo a echar redes al mar y a comprender los caprichos del viento y las olas. La vida era práctica, repetitiva, y la pesca era a la vez sustento y herencia. Como muchos allí, sabía que pasaría los días en el mar y las noches junto al fuego, remendando redes o contando viejas historias. Simón no era conocido por ser extraordinario. No era más que un hombre trabajador, con manos callosas y un temperamento tan directo como el azote del viento. Pero a veces, cuando el sol asomaba por el horizonte y las aguas se tornaban doradas, se preguntaba si la vida no le tendría reservado algo más. Era una inquietud que no compartía, ya que a alguien como él le parecía absurda. Un pescador no sueña más allá de lo que sus ojos pueden ver. Los días transcurrieron al mismo ritmo, hasta que un día sucedió algo diferente. Mientras recogía sus redes casi vacías después de una noche agotadora en el mar, escuchó una voz que resonó como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Era un hombre sencillo, pero con una presencia que atraía las miradas de todos. Simón no lo sabía, pero ese encuentro sería el comienzo de algo que cambiaría no solo el curso de su vida, sino de tantas otras. Simón todavía sostenía sus redes cuando escuchó la voz firme del extraño. «Seguidme y os haré pescadores de hombres». La frase era tan enigmática como magnética. Se detuvo, frunciendo el ceño. «Pescadores de hombres». ¿Qué significa eso? Pero antes de que la razón lo dominara, algo más profundo lo impulsó. Quizás fue el cansancio de una vida de redes vacías o el brillo en los ojos de aquel hombre que parecía ver más allá de la superficie. No lo sabía con certeza, pero de repente, soltar las redes le pareció la cosa más natural del mundo. Junto a André, su hermano, Simón dejó atrás la barca, sin mirar los peces que flotaban tímidamente en el fondo. Aquel hombre, llamado Jesús, caminaba adelante, sin prisa, pero con un destino claro. Simón sintió que cada paso le pesaba, como si atravesara un portal invisible, dejando una existencia ordinaria por algo que aún no podía explicar. Los días que siguieron fueron intensos. Jesús habló de un reino que no estaba hecho de tronos de oro ni de ejércitos poderosos.
Era un reino que nacía en el corazón de las personas, algo que parecía tan lejano como los misterios de las profundidades del mar. Para Simon, comprender esto fue como intentar domar una tormenta con las manos, pero continuó, aún sin entenderlo todo, atraído por esa presencia que parecía llevar el peso y la ligereza del mundo al mismo tiempo. Todos los días, Simón veía cosas que desafiaban todo lo que sabía. Los ciegos vieron, los paralíticos caminaron, y las palabras simples transformaron vidas. Lo observó fascinado, sin darse cuenta de que poco a poco lo estaban transformando en algo más grande. El sol ya empezaba a esconderse detrás de los montes, cuando Jesús, en uno de sus momentos de conversación con los discípulos, miró directamente a Simón. Había algo en la mirada de Jesús que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Él sonrió de manera serena pero firme y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero de ahora en adelante se llamará Pedro». Simón parpadeó sorprendido, casi confundido. «¿Pedro? ¿Una piedra?». Dejó escapar una risa ahogada, como si eso le pareciera un poco improbable. Después de todo, él era todo menos una roca, explosivo, inquieto, lleno de certezas que duraban poco. Sin embargo, las palabras de Jesús no parecían dejar lugar a dudas. «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Pedro miró a su alrededor, esperando que alguien se riera o dijera que aquello era una metáfora de otra cosa, pero nadie habló. Los demás discípulos se limitaron a mirarlo, algunos con curiosidad, otros con cierto respeto que él mismo aún no entendía. Jesús no explicó nada más. Rara vez hacía esto, pero algo en esas palabras resonó profundamente en el pecho de Pedro. ¿Sería posible que él, un pescador sin educación y sin nada especial, pudiera desempeñar un papel tan importante? El peso de ese nuevo nombre era como llevar un ancla pesada, pero al mismo tiempo había una extraña certeza de que si Jesús lo creía, entonces tal vez fuera verdad. Los siguientes días parecieron una prueba silenciosa. Con cada palabra que decía Jesús, Pedro sentía que necesitaba ser más de lo que era. Cada milagro que vi, cada enseñanza que escuché, fue como si se cortara un pedazo de esa piedra. Seguía siendo Simón, el hombre de temperamento explosivo e impulsivo, pero ahora empezaba a cargar con el peso y la promesa de ser Pedro, el que apoyaría algo mucho más grande. Pero ¿cómo podría alguien como él estar a la altura de algo tan grandioso? Jesús, sin embargo, parecía no tener dudas, y este era un misterio que Pedro no podía resolver. Los días con Jesús fueron como un mar turbulento, lleno de descubrimientos y desafíos que Pedro nunca podría haber imaginado. Entre viajes, multitudes hambrientas y milagros que parecían imposibles, también hubo momentos de profundos interrogantes. Un día, mientras caminaban por la región de Cesarea de Filipo, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, miró a sus discípulos y preguntó con una calma desconcertante: «¿Quién dicen que soy?». Ellos respondieron con lo que escucharon en las calles: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y hay quienes dicen que eres Jeremías o uno de los profetas». Pero entonces Jesús volvió sus ojos directamente a Pedro y a los demás, su voz ahora más íntima: «¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy?». Pedro, como siempre, fue el primero en hablar. Las palabras salieron de tu boca casi sin pensar, como si vinieran de un lugar mucho más profundo que tu mente. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». En el momento en que lo dijo, sintió el peso de lo que acababa de declarar, como si hubiera tirado de la red más completa de toda su vida. Sabía que era cierto, incluso si todavía no entendía completamente lo que significaba. Jesús sonrió con un brillo de satisfacción en sus ojos. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y luego, una vez más, Jesús habló de la piedra. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro tragó saliva. Con cada palabra de Jesús sentía crecer su papel, pero la incertidumbre lo seguía como una sombra. Reconoció a Cristo, pero todavía no entendía a dónde lo llevaría eso. Las palabras de Jesús continuaron resonando en su mente mientras continuaban su viaje. Ese momento en Cesarea de Filipo parecía haber establecido algo en Pedro. Había declarado con confianza quién era Jesús y recibió palabras que hacían eco de una poderosa promesa. Sin embargo, el viaje de Pedro con Jesús fue todo menos lineal. Si antes se había mostrado fuerte e inspirado, pronto su humanidad se desbordaría en una secuencia de acontecimientos que lo marcarían para siempre. En una de sus conversaciones con los discípulos, Jesús comenzó a hablar abiertamente de lo que estaba por venir. Dijo que sería rechazado, sufriría a manos de los líderes religiosos, lo matarían y al tercer día resucitaría. Pedro escuchó eso y sintió una opresión en el pecho. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podría sufrir alguien como Jesús? ¿Cómo podría él, que era el Cristo, ser entregado en manos de los hombres? Pedro, vencido por su habitual impulsividad, llevó a Jesús aparte y lo reprendió. «Eso nunca sucederá, Señor», declaró lleno de convicción. Pero la respuesta de Jesús fue dura, tan dura que Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Apártate de mí, Satanás, eres una piedra de tropiezo para mí, porque no pones tu atención en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Las palabras cayeron como una pesada red sobre Peter. Él, que había sido llamado piedra para la iglesia, ahora era una piedra que podía hacer tropezar a Jesús. La ironía lo atravesó como un fuerte viento en el mar. Pedro trató de asimilarlo, pero la realidad de lo que Jesús dijo parecía demasiado grande para que él la entendiera. Era como una tormenta que no podía predecir ni controlar, y sin embargo, continuó siguiéndolo. ¿Qué más podría hacer? La promesa que llevaba era mayor que su comprensión. Solo sabía que, de alguna manera, tendría que demostrar que era digno del llamado que había recibido, incluso si el camino estaba lleno de tropiezos, y no sabía que los tiempos más difíciles aún estaban por llegar. Aquella mañana el viento soplaba fuerte y las olas se levantaban como paredes líquidas en el mar de Galilea. Pedro estaba en la barca con los demás discípulos, remando contra un vendaval que parecía querer tragarse a todos. El cansancio pesaba mucho sobre sus brazos y la oscuridad del cielo era cortada solo por el resplandor lejano de las estrellas, cuando de repente vieron algo en el horizonte que hizo que sus corazones se congelaran. Una figura caminaba sobre el agua. Era imposible, surrealista, como si el propio mar hubiera cobrado vida. Los discípulos gritaron asustados. «¡Es un fantasma!», gritó alguien con la voz temblando de miedo. Pero entonces esa figura habló y la voz le resultó familiar. «Coraje, soy yo, no tengas miedo». Pedro se puso de pie en el barco, con los ojos muy abiertos, fijos en esa visión. Reconoció la voz y en un arrebato de coraje y curiosidad, le gritó al hombre: «Si eres tú, Señor, envíame a encontrarte en el agua». Era típico de Pedro, actuar primero, pensar después. Jesús solo dijo una palabra: «Ven». Sin dudarlo, Pedro subió al borde del barco. Su corazón latía con fuerza cuando puso su primer pie en el agua. Para su sorpresa, no se hundió. Luego, el segundo pie. Allí estaba él, caminando sobre el agua. Era imposible, un milagro en sí mismo. El viento le azotaba la cara y el sonido de las olas a su alrededor parecía ahora más lejano. Por un momento se sintió invencible, pero entonces Pedro miró al viento. El rugido de la tormenta invadió su mente y el miedo empezó a apoderarse de él. Quitó los ojos de Jesús y en ese momento empezó a hundirse.
«Señor, sálvame», gritó mientras el agua ya le llegaba a la cara. Jesús rápidamente extendió su mano y lo atrapó. «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», dijo Jesús con un tono que mezclaba dulzura y reprensión. Pedro, empapado y tiritando, volvió con él a la barca, sintiéndose pequeño ante la fuerza del viento y su propia debilidad. Mientras el mar se calmaba, Pedro permaneció en silencio, pensando en lo que eso realmente significaba. Todavía había mucho que aprender y el camino que tenía por delante parecía cada vez más desafiante. Y entonces llegó el momento que Pedro temía, pero que nunca había imaginado que sería tan doloroso. El arresto de Jesús, que tuvo lugar en el huerto bajo la luz parpadeante de las antorchas, fue el comienzo de una noche que marcó para siempre el alma de Pedro. Intentó luchar, desenvainando una espada e hiriendo a uno de los hombres que venían a arrestar al maestro, pero Jesús lo detuvo, sanando al herido y entregándose sin resistencia. Pedro estaba confundido, perdido. Todo pareció desmoronarse. Esa noche siguió de lejos mientras Jesús era llevado a juicio. El miedo lo consumía, pero no podía soltarlo por completo. Fue entonces cuando, mientras se calentaba junto al fuego en el patio del sumo sacerdote, alguien lo reconoció. «Estabas con él», dijo una voz entre la multitud. Asustado, Pedro lo negó. «No conozco a este hombre». Una vez más, y luego otra, llegaron las acusaciones, y las negaciones de Pedro salieron cada vez más rápido, como flechas disparadas por el miedo. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, escuchó el canto del gallo. Pedro se quedó helado. Las palabras de Jesús resonaron en su mente. «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Miró a su alrededor y por un instante sus ojos se encontraron con los de Jesús. El dolor y la compasión en esa mirada rompieron algo dentro de él. Pedro se escapó llorando amargamente, consumido por la culpa. Al día siguiente observó desde lejos cómo llevaban a Jesús al Gólgota. La visión del maestro cargando la cruz, los gritos de la multitud, los golpes de los soldados, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Y luego, el momento más terrible, la crucifixión. Peter observó impotente cómo aquel a quien había jurado lealtad era colgado en una cruz, mientras la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. La culpa y el arrepentimiento pesaban como un ancla en su alma. Para Pedro, todo parecía terminado. Los días posteriores a la crucifixión de Jesús fueron los más oscuros en la vida de Pedro. El peso de la negación, ese recuerdo cortante de las palabras que salieron de su boca en la noche más importante de su vida, lo consumía como una marea que no retrocedía. Había prometido lealtad. Había dicho que nunca abandonaría al maestro, pero cuando le invadió el miedo, negó 3 veces conocerlo, exactamente como Jesús lo había predicho. Y entonces cantó el gallo. Las horas pasaban y Pedro sentía que su fracaso lo definía. Pero algo empezó a cambiar cuando las mujeres llegaron corriendo con la noticia. La tumba estaba vacía. Dijeron que Jesús había resucitado. Pedro y Juan corrieron hacia allí con el corazón acelerado, pero el cuerpo de Jesús realmente no estaba allí. Una nueva esperanza empezó a nacer, pero la duda aún pesaba mucho. Había fracasado. ¿Cómo podría ser parte de lo que vino después? Días después, Pedro y algunos de los discípulos estaban de regreso en el mar de Galilea. Tal vez fue el deseo de sentir algo familiar, de volver a donde todo empezó, o tal vez fue la simple necesidad de hacer algo con las manos mientras la mente zumbaba. Echaron sus redes al mar, pero, como en otra ocasión, no pescaron nada. Empezaba a amanecer cuando una voz se elevó desde la playa. «Echen la red al lado derecho de la barca y la encontrarán». Ellos obedecieron y la red casi se rompe por estar llena de peces. Fue Juan quien lo notó primero. «Es el Señor», dijo, y Pedro no lo pensó 2 veces.
se arrojó al agua y nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla. Allí lo esperaba Jesús, con el fuego encendido y el pescado asándose sobre las brasas. El olor le trajo recuerdos, pero el corazón de Pedro estaba inquieto. Sabía que en esta reunión no se trataría solo de pescado y pan. Jesús lo miró con la misma intensidad de siempre, pero había algo diferente. Pedro sabía que la conversación que vendría definiría el resto de su vida. Mientras el fuego crepitaba en la playa, Pedro se sentó ante Jesús, con los ojos fijos en el resplandor de las brasas. El olor a pescado asado se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Pero Pedro apenas se dio cuenta. Su corazón estaba apesadumbrado, como si llevara su propio barco a la espalda. Sabía que Jesús lo había perdonado, pero algo dentro de él todavía estaba roto, y sentía que solo este momento podría arreglarlo. Jesús lo miró pacientemente, pero no suavizó la pregunta que siguió. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Pedro, con el pecho oprimido, respondió rápidamente: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Pero Jesús no se detuvo ahí. Preguntó una y otra vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Cada vez que Pedro respondía, parecía como si se quitara una capa de su orgullo, de su dolor, hasta que, a la tercera pregunta, sintió que la herida abierta por la negación finalmente sanaba. «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo». Entonces Jesús lo miró con ese mismo brillo en los ojos que Pedro había visto tantas veces antes. «Cuida de mis ovejas», dijo el Maestro, y Pedro sintió el peso de un nuevo llamado descansar sobre sus hombros. No era un peso como la culpa que cargaba antes, sino algo que venía lleno de propósito y redención. Jesús le estaba confiando algo precioso: el cuidado de quienes seguían la fe que él había iniciado. Después de esa mañana, Pedro parecía un hombre diferente, no porque hubiera cambiado por completo, sino porque, por primera vez, comprendió que su fuerza no vendría de él mismo. Los días que siguieron trajeron aún más desafíos. El día de Pentecostés amaneció como cualquier otro, pero había algo en el aire, algo invisible y poderoso, como el silencio que precede a una tormenta. Pedro estaba reunido con los demás discípulos en el mismo lugar donde se habían reunido tantas veces antes, ahora lleno de una expectativa que no podían explicar. Todavía resonaban en su mente las palabras de Jesús antes de ascender al cielo: «Permaneced en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto». De repente, sin previo aviso, un sonido como de un fuerte viento llenó el lugar. Fue ensordecedor, pero no aterrador. Peter miró a su alrededor y vio algo que nunca pudo describir completamente: lenguas de fuego descendiendo y aterrizando sobre cada uno de ellos. Era como si el fuego ardiese sin consumir, y antes de que pudiera pensar, Pedro sintió que su corazón era tomado por un coraje que nunca había conocido. Comenzaron a hablar en idiomas que no conocían, y sus voces resonaron por toda la ciudad. Se empezó a formar una multitud, gente que venía de todas partes, cada uno escuchando las palabras del Evangelio en su propio idioma. Pedro, que hasta entonces había sido un hombre de acciones impulsivas y palabras equivocadas, se acercó a hablar. Pero esta vez algo fue diferente. Se dirigió a la multitud con una autoridad que no provenía de él mismo. Les habló de Jesús, de cómo había sido rechazado, crucificado y resucitado. Sus palabras no fueron ensayadas, pero llevaban el peso de la verdad y el poder que le dio el Espíritu Santo. Al final, los corazones se conmovieron tanto que alrededor de 3,000 personas decidieron seguir a Cristo ese día. Era el comienzo de algo más grande, algo que Pedro sabía que apenas comenzaba. Pero junto con el crecimiento vinieron los desafíos. La iglesia se expandió y comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Cómo incluir en el reino a los que venían de afuera, los gentiles? Pedro aún no lo sabía,
Pero estas preguntas lo llevarían a decisiones que moldearían el futuro. Y la prueba de su liderazgo apenas comenzaba. Pasaron los años y Pedro ya no era el mismo hombre que había dejado sus redes en la orilla del mar de Galilea. Se había convertido en un líder respetado, alguien que guió a la incipiente iglesia a través de la persecución y los desafíos. Pero, a pesar de todo el coraje que irradiaba ahora, su viaje todavía estuvo marcado por preguntas, tensiones y decisiones que requirieron más fe de la que creía tener. Uno de los mayores desafíos surgió cuando los gentiles comenzaron a abrazar la fe en Cristo. Hasta entonces, la iglesia estaba compuesta principalmente por judíos, y muchos creían que los nuevos conversos debían seguir las mismas tradiciones y leyes judías. Pedro, que había crecido con estas costumbres, también tenía sus dudas y prejuicios. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Un día, mientras estaba orando, Pedro tuvo una visión. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de animales que según la ley judía eran inmundos. Una voz ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Él, horrorizado, respondió que nunca había comido nada inmundo. Pero la voz insistió: «No llaméis inmundo lo que Dios ha limpiado». Pedro no entendió completamente en ese momento, pero la visión pronto cobró sentido cuando fue llamado a la casa de Cornelio, un gentil. Allí vio al Espíritu Santo descender sobre ellos de la misma manera que había descendido sobre los discípulos en Pentecostés. Fue un momento transformador. Pedro se dio cuenta de que el reino de Dios era para todos, independientemente de su origen. Esta decisión cambió el curso de la historia de la Iglesia, abriendo las puertas para que gentiles y judíos caminaran juntos en la fe. Años más tarde, Pedro fue llevado a Roma, donde enfrentó las pruebas más grandes de su vida. Continuó predicando, incluso bajo el constante riesgo de ser arrestado y muerto. Cuando finalmente fue condenado a la crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Y así, el pescador se convirtió en una roca inquebrantable. Su historia todavía resuena, mostrando que incluso las personas más comunes pueden ser utilizadas de maneras extraordinarias, si están dispuestas a soltar sus redes y seguir el llamado. La historia de Simón, el pescador que se convirtió en Pedro, la roca, es más que una secuencia de acontecimientos notables. Es un retrato vivo de un viaje de transformación que comienza en la simplicidad y termina en un legado que abarca siglos. Pedro no era perfecto. Tropezó, dudó y hasta negó al mismo maestro. Pero aún así, fue elegido, restaurado y utilizado para algo más allá de su comprensión. Esto nos enseña algo profundo. Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los disponibles. Pedro era un hombre corriente. Sus manos callosas por la pesca y su lengua impetuosa no lo convertían en un líder natural. Pero en las manos adecuadas se convirtió en la base de un mensaje que cambió el mundo. Y quizás esta sea la lección más importante. Lo que somos hoy no define lo que podemos llegar a ser. Dios ve más allá de nuestros errores y debilidades, viendo el potencial que ni siquiera nosotros mismos podemos imaginar. También hay algo profundamente humano en Pedro. Tuvo el valor de bajarse del barco y caminar sobre el agua, pero también tuvo miedo y se hundió. Declaró que Jesús era el Cristo, pero poco después trató de desviarlo de su propósito. Negó al Maestro, pero lloró amargamente y aceptó ser restaurado. Esta montaña rusa emocional refleja lo que todos enfrentamos. Nuestra fe es puesta a prueba, nuestros miedos afloran, pero la gracia de Dios siempre está ahí, llamándonos a regresar. Y luego está el momento final, cuando Pedro acepta humildemente el martirio. Sabía que su vida ya no se trataba de él, sino del llamado que había recibido. Esta rendición
nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a abandonar nuestras redes? ¿Confiar en que hay un propósito mayor incluso cuando no entendemos el camino? Al final, Pedro nos recuerda que no importa dónde empecemos ni cuántas veces tropecemos. Lo que importa es la voluntad de seguir el llamado, incluso en las aguas más profundas. Y tal vez, mirando hacia atrás, podamos ver que incluso los momentos de duda y debilidad fueron parte de la construcción de algo eterno. Si te gustó la historia de Simón y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.